Destacamos también la presencia en la selección madrileña sub-20 de dos jugadoras gallegas que están compitiendo en la Comunidad de Madrid, pero que hoy también van a jugar, van a estar en esa selección gallega, hacen patria gallega Madrid, como son Patricia Luz y Laura del Rosario. Instantes previos a este partido que va a comenzar a la 1 del mediodía, fase previa Campeonato de España, selecciones autonómicas, es el turno de la categoría sub-20, repite como local la selección madrileña, sí, la categoría sub-20 que se enfrentará a la selección de Ceuta. Este partido, como decimos, categoría sub-20 que va a comenzar a la 1 del mediodía. Después de disfrutar con el fútbol sala en el anterior partido, del anterior encuentro de la categoría sub-17, con la victoria final de Madrid por 1-0 frente al combinado de La Rioja. Será el segundo partido y el último de la jornada de hoy. Mañana y pasado continuará este Campeonato de España, selecciones autonómicas, fase previa, en los días en los que debutará también la selección gallega y actúa como anfitriona en este campeonato y organiza aquí en Galicia la Real Federación Galega de Fútbol en colaboración con el Concello de Vilalba y con el equipo de fútbol sala de la localidad, el Vilalba Fútbol Sala.
dentro del fútbol sala nacional y gallego, por supuesto. Continuamos con la fase previa del Campeonato de España de fútbol sala de selecciones autonómicas. En esta ocasión, turno para la categoría sub-20 femenina, que enfrentan a las selecciones de la Comunidad de Madrid y a la selección de Ceuta. Están los dos equipos con el protocolo de inicio de partido y formarán por parte de la selección de Madrid sub-20 con el número 1 Mónica, el 3 Nerea, el 5 Carmen, 6 Gloria, 7 Claudia, número 8 Andrea, número 9 Laura Sánchez, 10 Lucía, 11 Pilar, 12 Alba, número 13 para Patricia y el 14 Laura del Rosario. Entrenadas por Guillermo Camarón y José Miguel Varela. Por parte de la selección de Ceuta, con el número 1 Yasmina Vázquez, número 2 Itrán, número 3 Pilar, el 5 María García, el 6 Helen, el 7 María Gómez, número 10 Rania, número 11 Malida, número 12 Sandra Saiz y número 4 Yasmina Mohamed. Número 2 Ikram, número 9 Unai Abdesalam y número 3 Pilar Moyano. El partido será dirigido por los señores colegiados Rubén Ferrero Carballal y Miguel Jesús Rodríguez Fontanilla, asistidos por Eva Fontán Pérez. Mesa para Eva Fontán Pérez. Recordamos que esta fase previa, Grupo B, que se disputa en la localidad lucense de Villalba, está formado por las selecciones de Madrid, Ceuta y la anfitriona Galicia, que iniciará su participación en este campeonato de España mañana viernes. Ambas capitanas de las selecciones intercambian regalos de sus respectivas federaciones, saludos y sorteo de campos y saque inicial. Empieza el fútbol sala sub-20 aquí en Villalba. En esta retransmisión nos vuelve a acompañar David Ribeira, segundo entrenador del Pollo Pescamar. David, ¿qué nos puedes decir de estas dos selecciones? Y la selección de Madrid sub-20 tiene jugadoras contrastadas que juegan en segunda, incluso alguna de ellas en primera o que ya ha debutado esta temporada en primera. A priori tiene el cartel de favorita, pero en un campeonato como este de partidos casi como eliminatoria, pues es complicado. Cada partido es un mundo y seguro que va a ser muy disputado. Pues muy bien, David, todo preparado para este segundo partido del día, que no de la categoría. Recordamos, a las 11 de la mañana tuvo lugar el Madrid-La Rioja sub-17 femenino con victoria por la mínima 1-0 para la selección madrileña. Serán los últimos ánimos las jugadoras antes del inicio del partido. Y todo preparado para empezar este primer partido del Grupo B sub-20 fase previa Campeonato de España de selecciones autonómicas. Es el turno de la selección madrileña y de la selección de Ceuta.
a poner el balón en juego la selección ceutí. El quinteto inicial que ha seleccionado el entrenador madrileño formarán de inicio Andrea con el número 8, con el número 11 Pilar, el 12 Alba, el 14 Laura del Rosario y en la portería con el número 13 Patricia. Por parte de Ceuta, las elegidas para iniciar el partido con el número 1 en la portería Yasmina Vázquez, con el número 11 Malda Aviz, el 5 María García, el 10 Rania Mez y el número 9 Unaida son las elegidas por los seleccionadores para el inicio del partido. Primer saque de esquina para Madrid, finaliza Andrea Benayas, muy lejos, defensa alta de la selección de Madrid y Ceuta que se ve obligada a echar el balón fuera. Retoma el ataque Madrid. El Rosario mueve el balón, pierde Madrid. Ese intento de juego elaborado fallido y será Ceuta la selección que tome la iniciativa. Recupera Madrid. Alba que vuelve a perder el balón y Ceuta no se complica. Y Malida saca el balón fuera. Buena ocasión ahora de Madrid con la espuela. Andrea Benayas a punto de sorprender a la portera ceutí. Avanza ahora Ceuta hacia la portería de Madrid. Buen corte ahora de Alba para evitar la situación de peligro de Unaida. Buena presión ahora de Madrid. Pero recupera la pelota la selección ceutí en saque de banda que ejecutará Unaida. Juego directo ahora de Madrid, que intentaba contactar con su capitán Andrea. Y nuevo saque de esquina para la selección madrileña. La pizarra busca la volea larga, finaliza sobre la portería de Yasmina Madrid sin problemas. Y vuelve a recuperar Madrid. Ceuta no termina de hacerse con el balón. Buen balón ahora en profundidad. Balón al palo, falta a favor de Ceuta. Buena ocasión ahora de Madrid, que casi se mete hasta la cocina de la portería ceutí. Se hizo daño la portera de Ceuta, parece que no ha sido nada. Y pondrá el balón en juego de nuevo. Bueno, David, ¿cómo ves estos primeros minutos de partido? La selección de Ceuta parece que no termina de asentarse. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues como bien dices, parece que Ceuta está un pelín más nerviosa que Madrid. Seguro que es porque, claro, los jugadores de Madrid tienen más minutos en segunda división, entonces eso les favorece. De todas formas, vemos a Ceuta que es valiente, con una presión alta, y que a Madrid que por momentos le cuesta salir de la presión.
aunque se intuye que va a llevar el peso del partido. Pues veremos qué sucede en el resto de minutos. Es ahora Madrid, la selección que pierde la pelota. Primeras rotaciones en el cuadro madrileño. En el terreno de juego Laura Sánchez. Intenta elaborar ahora un poco más Ceuta. Presión alta de Madrid, que termina por robar. Semi-robo ahora. De nuevo Madrid, elaborando el juego de ataque en cancha. Ceutí. Para Laura que contacta con Laura del Rosario. Encara ahora la jugada de Pilar, que no terminó. Vuelve Madrid, encara ahora Claudia. Juega con Del Rosario, que va a finalizar, busca el segundo palo, no llega Pilar. Y Ceuta, que no termina de hacerse con el balón y devuelve la pelota a Madrid. Ahora en largo de Ceuta, que se pierde por la línea lateral. Juego posicional ahora de Madrid. Del Rosario, que encara, se va de una, se va de dos. Deja balón su compañera y al segundo palo. Jugada combinada dentro del área de Madrid, que pone el 1-0 en el marcador. Buena jugada ahora de Madrid, que se pone por delante. Y encarrila el encuentro a su favor. Combina bien ahora Ceuta, que parece intentar enchufarse en el partido, pero todavía no ha podido alcanzar el último cuarto de pista madrileño. Bueno, vemos a Madrid jugando con un 3-1 con falso pivot cerquita, corte de ala, y a raíz de ahí buscando dualidades, tanto paredes como paralelas. A Ceuta le cuesta más organizarse, buscar un patrón de juego, e intenta balones largos para sorprender a la selección de Madrid. En cuanto a la defensa de Ceuta, parece que plantean ahora mismo una defensa zonal en media cancha, que les está llevando a apuros, ya que tienen bastantes desajustes. De hecho, el primer gol ha venido por un desajuste en esa zona que Madrid ha creado superioridad. Pues sí, parece que Madrid está más asentada en la pista que Ceuta.
jugadoras, como bien dice David, con más experiencia en categorías más altas, primera división, segunda división, categoría sub-20, jugadoras ya con cierto bagaje y experiencia, incluso en la élite del fútbol sala femenino de España. Mueve ahora Ceuta el balón, finaliza desde muy lejos sin problemas para Madrid, que reinicia su ataque. Combina bien ahí, último cuarto de Madrid, a punto de finalizar la jugada, una situación inmejorable para Nerea, que no pudo contactar con el balón. Pondrá la propia Nerea el balón en juego de nuevo. Nuevo ataque madrileño. Ojo a la transición de Madrid, golpea Claudia al lateral de la red de la portería de la selección de Ceuta. Madrid también parece que sube la presión a la cancha contraria para intentar crear problemas a la salida de presión de Ceuta. Ojo al robo de Claudia, 2 contra 1, pasa. Se ha complicado un poco la jugadora número 5 de Madrid, Carmen, que al final acaba cediendo el balón para la jugadora número 7, Claudia, que golpea y se va a saque de banda. No son momentos buenos para la selección de Ceuta, que no lo ve claro y desplaza el balón en largo para salir de la presión y no tenerlo cerca de su portería. Otra pérdida en cancha propia, que supone un saque de banda cercano para la selección sub-20 de Madrid. Golpea Laura Sánchez por encima del larguero. Cabe destacar que en la portería de la selección de Madrid está Patricia, jugadora nacida en Galicia, jugadora que estuvo unos cuantos años en el Pueblo Pescamar de fútbol sala y que ahora defiende la camiseta de la selección de Madrid. Bueno, Ceuta consigue un saque de banda cercano a la portería de Madrid. Tiene que aprovechar estas ocasiones porque por ahora el partido se está disputando en su propio campo. Entonces, cuando hay una estrategia cercana a la otra portería, debería de aprovecharse si puede ser. Es fundamental la estrategia en estos campeonatos. Ahora Madrid inicia su ataque posicional de 4-4-0, que le crea dificultades a la defensa en zona de Ceuta, pero consiguen resolver con éxito la defensa. Saque de esquina a favor de Madrid. Ojo la estrategia. No hubo entendimiento entre la jugadora Lucía y Andrea. Presión alta por parte de Madrid, que defiende en Y, un 2-1-1
que le crea dificultades a la salida de presión de Ceuta. Cuidado que tenemos una jugadora en el suelo, parece que se recupera muy bien, fair play de la capitana de Madrid, la número 8 Andrea. Pues llevamos ya 8 minutos de esta primera parte, sigue el 1-0 en el marcador, aunque Madrid está siendo superior. Todo lo que sea estar solo a un gol de Ceuta le va a ir creciendo los ánimos, seguro, y estar en el partido. Se dispone a entrar al terreno de juego Alba Peña, jugador del Atlético Navalcarnero, que ya tuvo minutos esta temporada en Primera División, incluso hizo algún que otro gol en el último partido contra el Majadahonda en Primera División. Buena pegadora, buena zurda, jugadora con calidad. Consigue Madrid un saque de banda cercano a la portería de Ceuta. Como he dicho con anterioridad, ojo a la estrategia en estos partidos, en estos campeonatos. Golpea a la capitana, salen a la contra Ceuta. Ojo, se le va largo el balón, pilla Patri. Sale la jugadora número 3 rápida, Nerea Reyes. Conecta con Alba. Corta la defensora de Ceuta. Ojo que golpea Alba Peña al segundo palo, por allí llega la capitana Andrea y el segundo gol de la selección de Madrid. Faltan 10:56 para el descanso. Madrid 2, Ceuta 0. Mientras Ceuta se dispone a hacer el saque de centro, acaba de entrar la jugadora número 14, Laura del Rosario, conocida en tierras gallegas y sobre todo pontevedresas como Pipi, jugadora gallega que también ha estado en el Pollo Pescamar de fútbol sala y que desde unos años se ha ido a Madrid a una aventura que le está saliendo por el momento bien, ya que está en Alcorcón en Primera División. Ojo el robo del jugador número 10, golpea Lucía para la portera de Ceuta, Yasmina Vázquez. Este gol puede ser un duro palo para la selección de Ceuta, ya que con 2 goles de diferencia en el marcador y sufriendo como está sufriendo, puede ser un lastre difícil de levantar. Pero bueno, veamos cómo se levantan los jugadores de Ceuta.
Pues bueno, como dice David, 10 minutillos quedan de esta primera parte, dominio de Madrid, nuevo disparo ahora de Lucía. Juega ahora la portera de Madrid con Lucía de nuevo, que encara para jugada individual, no decide retrasar el balón hacia Del Rosario, que mueve con Alba, finaliza y balón rechazado por Yasmina Vázquez, la portera ceutí. Balón a saque de esquina, pizarra táctica para Madrid. Balón a la corta, se va alto el disparo de Alba. Defensa alta ahora de Madrid, que busca robar en primera línea a Ceuta, casi lo consigue ahora, balón a la portera que busca arriba, mal pase, finaliza Madrid, por poco el disparo de Lucía, que se va a ras de palo. Repetimos la presión de Madrid sobre Ceuta, veremos si Ceuta es capaz de salir de esta presión en zona alta de Madrid. Que vuelve a robar en pista Ceutí e inicia el ataque a cargo de Alba. Alba con Gloria. Gloria con Del Rosario, que encara. Situación de disparo lejano, no, prefiere tocar con Laura del Rosario, moviendo ahora. Moviendo Madrid muy cerca de la portería de Ceuta, pero sin lograr contactar en situación de peligro. Nuevas rotaciones en Madrid. Vuelve a entrar Pilar en pista. Juega Alba. Mal pase ahora de Del Rosario, sin embargo el balón se va a saque de banda de nuevo para Madrid. Recordemos, en este grupo de 3 selecciones falta por debutar la anfitriona Galicia, que lo hará mañana contra la selección de Ceuta. Mismo horario, mismo lugar. La anfitriona Galicia recibirá a Ceuta, que de momento pierde 2-0 contra Madrid. Disparo de nuevo de Alba. Ataja sin problemas Yasmina, que sacan corto, pierde balón Ceuta, situación peligrosa, no termina de finalizar Madrid, pero recupera de nuevo. Y al ataque de nuevo Madrid, juego posicional. Recibe en situación buena ahora el balón en el segundo palo hacia Del Rosario, que no controló bien. Vuelve a recuperar Madrid, que salva. Mueve balón con Del Rosario, invierte balón hacia Pilar, de nuevo Alba. Y se les escapa el balón por línea de banda. Recupera Ceuta, que necesita sin duda realizar un ataque en condiciones para coger confianza, la que no ha llegado con peligro todavía a la zona defendida por Patricia. Mueve ahora Ceuta. Es Malida. Intenta jugada individual. Roba de nuevo Madrid. Contraataque.
Claudia lleva el balón, intenta profundizar hacia Alba, pierde balón, lo vuelve a recuperar y saque de banda, situación de estrategia para Madrid, aunque optan por... Vemos si hay situación de estrategia o no. Saque en corto, mueve Alba, intenta conectar con la pívot, con Pilar Ros, mal pase y balón para Ceuta. Madrid de nuevo, sube su presión, no quiere que Ceuta salga con facilidad y a punto de robar de nuevo, balón para Ceuta en saque de banda. De banda la capitana ceutí, Claudia Navas. Y de nuevo Ceuta, que opta por sacar el balón hacia la portería de Madrid, que saque en largo ahora y a punto de sorprender a la meta ceutí. Se saque en largo. Y tenemos tiempo muerto solicitado por la selección de Madrid. Tiempo de pizarra para Guillermo Camarón, seleccionador madrileño, y para Francisco Castillo, seleccionador de Ceuta. Y después de este minuto de indicaciones de ambos técnicos, volverá a poner el balón en juego la selección de Madrid en saque de esquina. Veremos si la pizarra tuvo efecto en esta situación de balón parado. Va a sacar Claudia hacia Alba y pierde balón Madrid, que inicia el ataque en cancha ceutí. El balón ahora que se va por línea de fondo, intentaba contactar Laura del Rosario y mueve Ceuta ahora muy cerca de su portería, presiona Madrid, intenta robar Pilar Ros, pero avanza Ceuta con el balón, que consigue entrar en pista madrileña. Y veremos si comienzan a meterse en el partido. David, ¿qué crees que debería hacer la selección de Ceuta para darle la vuelta a este partido? Bueno, pues está en un momento complicado, aunque van perdiendo 2-0, no le han pillado el ritmo al partido, porque Madrid está siendo muy intensa, tanto con balón como sin balón. Una de las claves, ajustar la defensa, porque Madrid sigue creando bastante peligro, ajustar bien la defensa media pista, aunque crean en ella, que ajusten bien.
y con balón, como la defensa alta de Madrid es también muy intensa y muy agresiva, pues en vez de jugar en cancha propia, yo jugaría más 3-1, balón a pívot directo, con entradas, y así intentar crearles algo de peligro a Madrid, que corran hacia atrás, que cuando tienes el balón siempre cuesta correr hacia atrás, y a raíz de ahí crecer como equipo y pillar confianza. Sí, intentar llegar al área madrileña, que de momento no la está pisando demasiado el cuadro de Ceuta. Las que sí que la pisan son las madrileñas, que ahora estuvo a punto de sorprender Claudia López, que casi se mete de nuevo hasta la cocina, pero la portera ceutí, Yasmina, interceptó sin problemas el ataque madrileño. Nuevo saque de esquina. El balón Alba, intentaba la jugada individual, pero sin fortuna. De momento Ceuta se defiende con uñas y dientes. Balón ahora que recibía Carmen dentro del área. Nuevo saque de banda. Numerosas situaciones de balón parado durante este campeonato. Falta ahora de la capitana ceutí, Claudia Navas, que derribó a Pilar Ros. Falta a favor de Madrid. Veremos si hay pizarra y movimientos tácticos de las jugadoras, si inician el ataque posicional o si bien optan por un disparo directo. Carmen hacia el balón, tocan corto y disparo, gol de Pilar Ros después de este saque de falta, disparo lejano desde 12 metros que ve puerta, y el 3-0 Madrid coge una clara ventaja en el marcador, que veremos si Ceuta es capaz ahora de ponerle solución. Se aleja Madrid en el marcador con este gol de Pilar. Saca ya Ceuta de medio e inicia su ataque. Mala toma de decisión ahora de Malida. Lo intenta de nuevo Ceuta, intenta contactar arriba. Quizás lo que decía David, Ceuta debería jugar un poco más directo con pivots, buscar esos espacios e intentar que Madrid repliegue. Pero de momento no lo consigue. Nuevo balón en profundidad que se va y sacará la meta ceutí. Marca jugada de salida de presión. Madrid parece defender en zona. La situación sube apretando en primera línea Pilar. Y Ceuta, que se deshace del balón, sacará la portera madrileña Patricia. Mueve ahora Carmen para Pilar, que contactaba con Claudia, de nuevo Pilar, paralela, intentaba ahora buscar a Lucía en el área, pero sin fortuna. Nuevo balón para el saque de portería de Patricia. Saque en corto y vuelve al ataque Madrid.
Buena combinación ahora madrileña dentro del área y se le escapa el balón a Lucía. Nuevo tiempo muerto. Esta vez es la selección de Ceuta la que decide darle un respiro a sus jugadores, a sus jugadoras, y dar las últimas indicaciones para estos 3 minutos que quedan de este primer partido Grupo B, fase previa Campeonato de España Sub-20 de selecciones autonómicas, que se está celebrando en la localidad lucense de Vilalba. De momento, claro, 3-0 a favor del combinado madrileño, que parece dominar el partido. Y de momento los 3 puntitos que están en poder de las madrileñas. 3 minutos 9 segundos para llegar al término de la primera mitad. Continúa la victoria monumental. Madrid 3, Ceuta 0. Y va a sacar ya Ceuta. Después de este tiempo muerto, Madrid que combina ahora. Recibía Carmen en posiciones de pívot, no pudo contactar, controlar bien el balón, y saque de banda que pondrá la propia Carmen en juego. Balón para Andrea. Se gira, intenta, y nuevo saque de esquina. Nueva situación de estrategia para Madrid. No sabemos si los seleccionadores gallegos están tomando nota de las jugadas de estrategia del combinado madrileño. Pero en este partido, sin duda, se están sucediendo las situaciones de saques de esquina y bandas cortas a favor de Madrid. Nueva jugada a balón parado de Madrid. Pondrá en juego el balón Carmen. Saque en corto, disparo de Lucía que no llega a su destino. Y Ceuta que saca rápido, intentando sorprender ahora a Madrid. Pero de nuevo es Madrid la que roba media pista, ataque, jugada, dualidad y gol, nuevo gol de la selección de Madrid. Gol de Lucía Gutiérrez, que pone el 4-0 en el marcador. Una distancia muy amplia ya para la selección de Madrid en esta primera parte. Sin duda, Madrid dominadora del partido, y Ceuta que se ve obligada a reaccionar cuanto antes si no quiere que este partido caiga del lado madrileño. Juega Ceuta. Balón ahora, buena ocasión ahora de Ceuta, parece. Intentaba finalizar ahora la jugadora ceutí, sin fortuna, pero ha forzado un saque de esquina a favor de Ceuta. Buena ocasión ahora para las ceutís. Veremos si logran finalizar. Finaliza, buena parada ahora de Patricia. Primer disparo entre los 3 palos de las ceutís, a cargo de su capitana Claudia Navas. Saque en corto ahora de banda. Madrid que presiona. Intenta robar de nuevo el balón a Ceuta. Parece que ahora le dura un poco más el balón a Ceuta, a pesar de haber encajado ahora el 4-0. Madrid se relaja quizás un poco. Puede ser que Madrid se relaje, David, ahora con este marcador a favor, que haya unas más rotaciones
de banquillo, ¿cómo lo ves tú de cara a la segunda parte? Bueno, yo no sé si la relajación va a ser tal, porque si hay más rotaciones, las que menos minutos juegan, pues van a querer aprovechar sus minutos, con lo cual el nivel de intensidad va a ser el mismo o incluso más que las que más minutos juegan. Entonces yo no creo que en la segunda mitad haya un bajón de intensidad de Madrid en ningún momento, y además que en un campeonato tan corto como este, igual la diferencia de goles con otras selecciones es importante, con lo cual seguro que van a querer ir a meter, si pueden meter 6, no van a meter 5 seguramente. Pues veremos qué pasa en la segunda parte. De momento en la primera parte todavía un minutito para el tiempo de descanso. Balón en posesión de Ceuta, que pierde ya el balón, le dura a Ceuta muy poco la pelota en los pies. Juega ahora Gloria hacia Carmen. Carmen ahora que contactó con Nerea, intentaba ahora la jugada de segundo palo, interceptada por Yasmina, la portera ceutí, que juega al largo y recupera de nuevo Madrid. Juego combinativo ahora de Madrid, no tienen prisa. Es ahora jugada individual de Nerea, que encaró y terminó en falta. 2 faltas para cada equipo. 34 segundos para finalizar esta primera parte, con tarjeta amarilla en esta falta para María Gómez del cuadro ceutí. Primera tarjeta amarilla del partido. Pone el juego Madrid de nuevo. Intenta presionar ahora Ceuta y consigue el robo. 25 segundos, balón para Ceuta. Intenta contactar arriba ahora con la pivot. Posicionadas 2-2 las jugadoras ceutís. Buena jugada individual de su capitana. Disparo y... buena ocasión ahora de Ceuta, que se va por poco. Su capitana, la número 8, Claudia Navas, en quizás la que ha sido la mejor ocasión de Ceuta en esta primera parte. Busca arriba ahora a Madrid. En estos 6 segundos le quedan a Madrid para una jugada. Nueva jugada de banda para el cuadro madrileño. Pondrá en juego el balón Gloria San Juan. Toca en corto y parece que va a morir aquí la primera parte. Madrid no quiere saber nada y termina la primera parte con resultado 4-0 a favor de la selección de Madrid. Mucho tiene que cambiar las cosas para Ceuta si quiere darle la vuelta en el marcador en la segunda parte. Nos vemos con más fútbol sala femenino en la segunda parte de este Madrid-Ceuta.
Bueno, pues retomamos el fútbol sala femenino sub-20, segunda parte entre Madrid y Ceuta. Pone el balón en juego la selección de Madrid, que empieza a circular el balón ante la presión de Ceuta, que parece que sube un poco las líneas. Contacta ahora seguimos viendo la selección de Madrid sin prisa. Mueve ahora el balón Andrea para Lucía, encara y saque de banda a favor de Madrid. Se va lejos el disparo de Laura Sánchez, muy desviado, y es Ceuta ahora que intenta combinar y salir de la presión madrileña. Pero vuelve el balón a los pies de las madrileñas. Combina ahora Madrid. Buena jugada individual de Andrea y balón al palo en la primera ocasión de esta segunda parte, cuando va 1 minuto de juego. Saque en corto ahora de Madrid. Otra jugada individual y nuevo gol de Madrid tras jugada individual de Laura Sánchez, que pone el balón en la esquina donde no puede llegar Yasmina, la portera de Ceuta, y pone el 5-0 en el marcador. Gol de Laura Sánchez. También decir que la selección de Madrid hizo un cambio en la portería y saltó al terreno de juego con el dorsal 1, Mónica López. Lo intenta ahora Ceuta, mueve el balón, las Ceutis, juega ahora Málida, intenta combinar, buena ocasión ahora de Ceuta y buena la parada también de Mónica ante el disparo de Unaida. Combina ya Madrid. Laura del Rosario conduce, deja el balón para que desde la posición de cierre Laura Sánchez intente combinar. Roba ahora La Rioja, su capitana, muy activa durante la primera parte, lo intenta de todas las maneras posibles, pero sin fortuna. Continúa el ataque madrileño. Saque de banda de Lucía hacia Laura. Y combina Madrid sin prisa, moviendo el balón. Juego de pívot ahora de Laura, pierde el balón, recupera Ceuta e intenta salir de la presión de Madrid. Misión complicada para las ceutis. Bueno, hemos visto la primera ocasión de Ceuta después de un ataque posicional con un balón a pívot y una entrada en el que se ha plantado solo delante de la portera la capitana de Ceuta, y tuvo una gran respuesta la portera que entró en esta segunda parte, Mónica López. Pues sí, parece que el combinado madrileño le está dando minutos a todas sus jugadoras. Buena combinación ahora de Madrid, nuevo gol de Madrid desde el punto de penalti. No perdonó Lucía Gutiérrez, que puso ya el 6-0 en el marcador. Minuto 2,5 de la segunda parte. 6-0 gana Madrid, se le pone muy cuesta arriba a las ceutis,
que sin embargo no tenemos duda de que seguirán intentándolo durante toda esta segunda parte. Mueve ahora Ceuta, sigue presionando Madrid, sube su presión. Balón para la portera madrileña Mónica, que juega en corto, y se inicia el juego posicional de Madrid, combinando sin prisa, buscando espacios como ahora. Buen pase ahora de Laura del Rosal y finalización de Lucía Gutiérrez, con una buena intervención ahora de la guardameta Ceutí, que manda el balón a saque de esquina. Nueva jugada para las madrileñas. Mal pase ahora. Buena jugada ahora de Laura Sánchez. Roba sin embargo ahora Ceuta. No le dura el balón a Ceuta. Necesitan encadenar 2-3 pases seguidos para coger algo de confianza de cara a la última parte de este partido, que parece encarrilado para la selección de Madrid. Y entramos ya en los 15 últimos minutos de este primer partido, Grupo B, formado por las selecciones de Madrid, Ceuta y Galicia, que debutará mañana la anfitriona contra el combinado de Ceuta. Vemos aquí en las gradas las jugadoras gallegas viendo este partido y tomando notas seguramente de todo lo que está sucediendo. Nuevo saque de esquina para Madrid. Disparo sin problemas de Claudia, que atrapa a Yasmina. Nuevo robo de Claudia en cara y el séptimo. Llegó el séptimo gol de Madrid. Laura Sánchez repite gol. Hat-trick ya de Laura Sánchez. 3 golitos. Y Ceuta, que debe reaccionar si no quiere que el resultado sea mayor. Disparo ahora de las ceutís, intentando intimidar la portería de Mónica, pero sin problemas ese disparo de Malida. De nuevo Madrid ataca, combina y finaliza. Aunque en esta ocasión pierde la pelota y recupera Ceuta, que intenta parece que ha sido mal saque de banda y balón recuperado por Madrid. Pone el balón en juego Lucía. Perdón, Pilar. Combina Pilar ahora.
Balón ahora para Pilar Ros. Moviendo Nerea hacia Carmen, que intenta el pase al segundo palo hacia Claudia, pero intercepta la capitana ceutí, Claudia Navas. Nuevo saque esquina. Nuevo ataque posicional de Madrid. Pilar hacia Carmen. Carmen combina con Claudia. Claudia para Nerea. Balón al palo. Buen disparo ahora también de Pilar. Lo intentaba ahora la capitana de Ceuta, sin duda la jugadora más activa de su equipo. Y al ataque Ceuta, que busca su golito también en este campeonato de España. Aprovechamos para recordar los siguientes partidos de esta fase previa que se disputa en Vilalba, localidad lucense. En la jornada de mañana, viernes 4, a las 11 de la mañana, categoría sub-17, se enfrentarán las selecciones de Galicia, la anfitriona, contra La Rioja, y posteriormente a la 1, también la anfitriona Galicia recibirá al combinado de Ceuta en la categoría sub-20. Siguen las jugadoras madrileñas optando por el juego combinativo. Encara ahora Gloria San Juan la portería ceutí sin éxito. Nuevo saque de esquina. Se mueven las jugadoras madrileñas. Finta el tiro Carmen. Otra ocasión más para Madrid. Gloria roba balón en primera línea y finaliza, pero interceptó bien la portera ceutí, Yasmina. Siguen las rotaciones en ambos equipos. Entra de nuevo en pista por parte de Madrid Alba Peña. Mueve Madrid, Alba, buen pase ahora en profundidad hacia Pilar. Y salió la portera ceutí a interceptar de nuevo. Saque de banda en corto de las madrileñas, que inician su ataque de nuevo. Balón para las ceutís.
que siguen ahora combinando bien en busca de ese gol, de ese primer gol en este campeonato. Falta ahora a favor de Ceuta. Robo de Madrid ahora a la última jugadora ceutí. Tuvo que salir de nuevo la portera a poner remedio a la situación de peligro a favor de Madrid. Nuevo ataque madrileño. Contacto ahora con la pivot. Combinación ahora en cara. Nueva parada de la portera ceutí, que rechaza el balón y lo manda lejos de peligro. 10 minutos, últimos 10 minutos de este partido sub-20 femenino. 7-0 a favor del combinado madrileño. Robo ahora de Madrid. Balón Claudia, que inicia el juego con Lucia. Combinando bien ahora de nuevo Madrid, con calma. Nuevo saque de esquina que ejecutará Lucia Gutiérrez. Va a Ceuta ahora. Madrid que sigue presionando. No cede. No cede su presión durante todo el partido Madrid. Y continúa el juego hacia la portería de Ceuta. Balón ahora en profundidad y nuevo saque de esquina. Va a intentar ahora Ceuta salir de la presión madrileña. Atención ahora, ocasión para Ceuta. Buena la parada de Mónica en una de las mejores ocasiones para las ceutís, que tienen ahora un saque de esquina a su favor. Otro saque de esquina para Ceuta. Finalizan. Buena ocasión ahora, pero no llegó al segundo palo María Gómez. Juega ya Madrid. 8 minutos para terminar este partido, esta segunda parte. Buena acción ahora individual, que bien. Buena acción individual, sin fortuna en el disparo de Carmen.
Muy bien atajada la portera Yasmina Vázquez de Ceuta. Intenta ahora Ceuta salir de la presión con ese saque directo arriba, pero con mala fortuna. Balón de nuevo para Madrid, que sigue combinando y se encuentra muy a gusto en el terreno de juego. Buena combinación ahora de Laura del Rosario con Andrea. Hay una jugadora Ceutí ahora en el suelo, su capitana. Fuerte aplauso para la capitana de la selección de Ceuta, Claudia Navas. Claudia Navas, que hizo un gran trabajo durante todo el partido, muy activa, lo decíamos, quizás la mejor jugadora de su combinado en este partido. Y ese esfuerzo físico parece que le ha hecho mella y han optado por darle descanso a la jugadora Ceutí, que esperemos se recupere pronto. Sigue combinando la selección de Madrid. Madrid sin duda una selección mucho más experimentada, jugadoras con muchos minutos en primera división, segunda división. Nuevo saque de esquina. Va a poner el balón en juego Laura Sánchez. Hace Lucía, que intenta ahora. Combina con Carmen, que dispara desde lejos y nuevo gol. Nuevo gol de la selección madrileña. En esta ocasión es Carmen la que pone el 8-0 en el marcador, con un disparo lejano que terminó la red Ceutí. Buena jugada ahora de Laura Sánchez.
Recordamos los dos partidos que quedan de este grupo B de la categoría sub-20 femenina, grupo en el que están las selecciones de Madrid, Ceuta y Galicia. Mañana, viernes 4, turno para la anfitriona, Galicia-Ceuta a la 1, aquí en el mismo pabellón municipal de Vilalba. Y el sábado 5, Galicia-Madrid, también a la 1 en el mismo escenario. No sabremos hasta ese último partido qué selección será la que represente en la fase final del Campeonato de España, que se disputará en Las Rozas, junto con los campeones de todos los grupos del resto de sedes de esta fase previa del Campeonato de España Selecciones Autonómicas sub-20 y sub-17 femenino. Tres minutos y medio para finalizar este partido. Vuelve al terreno de juego la capitana Ceutí. Parece que ya recuperada de sus molestias. Juega Ceuta, finaliza Ceuta y mano a favor. Interceptó con la mano Laura Sánchez y falta a favor del cuadro Ceutí. Buena ocasión ahora para el cuadro africano. Un disparo ahora de Ceuta, interceptado por Mónica, la portera que recordemos que cogió la portería de Madrid en esta segunda parte. Buena acción ahora de las madrileñas por paralela. Pierde balón Claudia López.
Dispara ahora lejano de Alba, que se va muy lejos. Vemos también que hubo un cambio en la portería de Ceuta. Entró en la pista Sandra Saiz. Nuevo robo de balón de Madrid. Buena acción ahora de Ceuta, que llega y obliga a la portera madrileña a salir. Parece que se ha hecho daño a la capitana Ceuti, Claudia Navas. Se recupera sin problemas. Y continuarán estos últimos 2 minutos de partido. Disparo ahora sin peligro de Ceuta. Últimos compases de este partido. Sigue Madrid atacando. Roba ahora Ceuta, que parece que se va al ataque. Falta a favor. Falta indirecta a favor de Madrid. Pone el balón en el juego Nerea. Disparo ahora lejano, sin peligro, de Claudia López, y pondrá el balón en juego Sanra. Saque en corto. Último minuto ya de juego. Y los 3 puntos que, como pasó en la categoría sub-17, se irán para Madrid. Y termina este primer partido de la categoría sub-20 entre Madrid y Ceuta, con un claro triunfo de la selección madrileña por 8-0 a la selección de Ceuta. Mañana continúan los partidos aquí en Vilalba, tanto en categoría sub-17 femenina como sub-20 femenina. Recordamos, mañana a las 11 de la mañana iniciamos en Villalba con el partido entre Galicia y La Rioja. 11 de la mañana, categoría sub-17.
Y mañana viernes 4 también Galicia-Ceuta a la 1, categoría sub-20, todo ello retransmitido a través del canal de YouTube de la Real Federación Gallega de Fútbol. Nos vemos mañana con más Fútbol Sala aquí en Villalba, aquí en Lugo. Un saludo a todos y gracias por vernos. Disfruten de Villalba, la fecha